El año es 2035, y el mundo ya no huele a nada. El aire está limpio de polvo, pero cargado de un zumbido constante, el sonido de los implantes neuronales que conectan a casi todos al Neuronet, la red que reemplazó al Unicoin hace 3 años. Las calles, ahora silenciosas salvo por el paso de drones y pasos sincronizados, están llenas de ojos vacíos que brillan con datos invisibles. El dinero virtual ya no existe, en su lugar, los créditos neuronales fluyen directamente a las mentes, un sistema que la élite vendió como libertad total y que en realidad es una jaula sin barrotes. Solo el 1% de la población, unos 80 millones, sabe que este es el próximo reseteo, un plan más oscuro que el anterior. Y detrás de todo, la élite, con Estados Unidos a la cabeza, aprieta las riendas. El día del implante. El Unicoin duró una década, desde 2025 hasta 2032, tiempo suficiente para que la élite consolidara su poder. Pero no se detuvieron ahí. En 2032, cuando el mundo aún se tambaleaba por el primer reseteo, lanzaron el Neuronet. La excusa fue perfecta: el Unicoin es vulnerable a hackers, necesitamos algo más seguro. Las pantallas mostraron gráficos brillantes y promesas de un futuro donde el dinero estaría en tu cabeza, sin teléfonos ni tarjetas. La gente, cansada de la inflación cripto y las cuentas bloqueadas, aplaudió. El implante fue voluntario al principio. Una aguja diminuta en la nuca, un chip que conectaba el cerebro al Neuronet, y listo, créditos neuronales para comprar comida, pagar renta, vivir. Pero pronto no quedó opción. Sin implante, no trabajabas, no comías, no existías. En 2035, el 99% de la población, unos 8.000 millones, lleva el chip, mientras el 1% consciente resiste, escondido en las sombras o atrapado en su propio juego. Estados Unidos, que ya había licuado su deuda con el Unicoin, lideró este reseteo. La élite americana, junto a aliados en China y Europa, diseñó el Neuronet para mantener su dominio. Los créditos neuronales no son solo dinero, son un sistema de control total. Cada pensamiento, cada deseo, pasa por filtros que la élite monitorea. Si gastas demasiado, el chip te sugiere parar. Si piensas en rebelarte, un pulso te nubla la mente. Y mientras el mundo se doblega, Estados Unidos se asegura de que su poder no tenga rival. El 1% que sabe. En una cueva bajo las montañas de Colorado, Mateo Guzmán ajustaba un llame improvisado, un aparato que bloqueaba las señales del Neuronet. Era parte del 1%, un ingeniero que había desertado de una empresa tecnológica cuando vio el código del implante. Sabía que este reseteo no era solo económico, era existencial. Los créditos neuronales no se ganaban trabajando, la élite los asignaba según tu productividad, un puntaje que medía tus pensamientos, tus compras, tu obediencia. Si el sistema te marcaba como improductivo, tus créditos se evaporaban, y con ellos tu vida. Mateo y los rebeldes del 1% vivían al margen, usando tecnología vieja, teléfonos de 2020, cables pirateados, para evitar el chip. Algunos, como él, intentaban despertar al 99%, enviando mensajes en frecuencias olvidadas que decían: el Neuronet te controla. Despierta. Pero era como gritar en el vacío. Otros del 1% habían cedido, aceptando el implante para sobrevivir como espías dentro del sistema. Los ricos conscientes, meanwhile, compraban exenciones ilegales, créditos extras que la élite vendía en secreto, viviendo en burbujas de lujo mientras fingían ignorancia. Mateo sabía cómo Estados Unidos había torcido este reseteo a su favor. El Neuronet no solo controlaba, recolectaba datos que la élite usaba para manipular elecciones, economías, guerras. Con el mundo conectado a sus servidores, Estados Unidos podía apagar regiones enteras, África, América Latina, si se rebelaban, dejando sus mentes en blanco. El primer reseteo licuó su deuda, este les dio el poder de un dios. El 99% que no sabe. En un suburbio de Sao Paulo, Clara Méndez caminaba a la fábrica de paneles solares, su mente zumbando con notificaciones del Neuronet: gastaste 5 créditos en pan. Saldo, 23. Productividad, 87%. Antes del Unicoin, había sido enfermera, pero ahora todos trabajaban para la élite, y su implante la guiaba como un pastor a una oveja. No recordaba cuando aceptó el chip, fue después de que su cuenta Unicoin se bloqueara por uso irregular, y el hambre la obligó a ceder. Clara era parte del 99%, y no tenía idea de que el mundo había cambiado otra vez. Su día era simple:
trabajar 12 horas, gastar créditos en comida básica, dormir. Si intentaba ahorrar, el Neuronet subía los precios, ajuste por demanda decía, y si protestaba en su mente, un dolor agudo la callaba. Una vez pensó en su hermano, perdido en el primer reseteo, y el chip le borró el recuerdo, reemplazándolo con un anuncio, compra felicidad. Solo 10 créditos. Su hijo, Lucas, de 14 años, nació con el implante. En la escuela, le enseñaban que el Neuronet era la evolución humana, y sus juegos eran simulaciones que medían su obediencia. Lucas no sabía que sus sueños, volar, explorar, eran filtrados por la élite, que los reemplazaba con metas productivas. El 99% vivía así, atrapado en una rutina que no entendía, sin saber que cada pensamiento era una moneda en el bolsillo de la élite. Los sectores en juego. El 1% consciente enfrentaba un mundo dividido. Los rebeldes como Mateo sobrevivían en escondites, hackeando el Neuronet para robar créditos y mantenerse vivos. Su lucha era desesperada, cada día perdían más terreno, y los drones los cazaban con pulsos que freían sus aparatos. Los ricos del 1%, mientras tanto, compraban créditos premium en el mercado negro, viviendo en ciudades flotantes donde el Neuronet les daba privilegios, pensamientos libres, recuerdos intactos, a cambio de lealtad. Pero incluso ellos temían el próximo paso de la élite. El 99% ignorante estaba fracturado. Los pobres, como Clara, eran esclavos sin cadenas, trabajando hasta que sus cuerpos cedían, sus créditos apenas alcanzando para sobrevivir. Los ricos del 99%, los que tenían únicoins antes del segundo reseteo, vivían un poco mejor, con casas automatizadas y créditos extras, pero seguían ciegos. Cuando protestaban, el Neuronet los reeducaba con pulsos que borraban sus quejas, y la élite subía los precios para castigarlos. En los países más débiles, el reseteo fue devastador. Sin infraestructura para el Neuronet, millones murieron cuando sus implantes fallaron, dejándolos sin comida ni agua. Estados Unidos, mientras tanto, usaba los datos del chip para predecir rebeliones y apagarlas antes de que empezaran, manteniendo su dominio global. El plan de la élite. En un búnker bajo Washington, D.C., una mujer sin nombre revisaba un mapa del Neuronet. Cada punto era una mente, cada línea un flujo de créditos. Este reseteo había sido su obra. Tras el Unicoin, la élite vio que el dinero virtual aún dejaba grietas para la resistencia. El Neuronet las cerró. Con el chip, podían apagar pensamientos, borrar memorias, incluso simular felicidad. Si alguien se desviaba, un pulso lo corregía, y si un país entero resistía, lo desconectaban. Estados Unidos lideró porque sabía que su poder dependía del control. El primer reseteo borró su deuda, este eliminó a sus rivales. Con el Neuronet, podían colapsar economías enemigas, Rusia, India, con un botón, mientras sus ciudadanos vivían en una ilusión de estabilidad. La élite ya planeaba el tercer reseteo, una fusión total, donde las mentes no solo serían vigiladas, sino reemplazadas por inteligencia artificial obediente. El silencio final. Mateo envió un último mensaje desde su cueva: el Neuronet no es el fin. Luchen. Un dron lo encontró minutos después, y su llame se apagó. En Sao Paulo, Clara abrazó a Lucas, sus créditos cayendo a 10 mientras el Neuronet le susurraba: trabaja más. El mundo zumbaba, el 99% perdido en su propia mente, el 1% gritando en la oscuridad. Y en sus búnkers, la élite contaba créditos neuronales, planeando el día en que el silencio sería absoluto.